Señor Jesús, en este momento, Padre, entrego en tus manos, Señor, toda mi vida. Entrego en tus manos, Señor, este nuevo amanecer, agradeciéndote, Señor, por tu misericordia, por tu fortaleza, por tu luz, Señor, que se renueva día con día. Abro, Señor, mi corazón para que el Señor venga a ser morada en él, para que la luz de tu Espíritu, Señor, venga a reinar sobre toda mi vida. Y quiero pedirte, Señor, que por la fe el Espíritu de Dios venga a tomar allí en sus manos todas mis luchas, mis batallas, mis necesidades, y que por medio de la fe, Señor, tu poder, Señor, venga a levantarme, a darme, Señor, victorias, a bendecir, Señor, todos mis caminos, a guardar, Señor, todo mi hogar y mi familia por medio de la fe. En este nuevo día, Señor, te agradezco por esta oportunidad, por esta chance, por las bendiciones que el Señor me ha dado y por todas aquellas bendiciones que hoy el Señor va a derramar sobre mi vida. En el nombre del Señor Jesús. Que así sea. Bendito sea el poder de Dios. Hoy estamos comenzando un nuevo día aquí, bajo la gracia de Dios, bajo su misericordia, y confiando que el poder de Dios es el que va a bendecir también todos nuestros caminos, porque a Él nosotros vamos a estar entregándole toda nuestra batalla, nuestras necesidades, y pidiéndole al Señor que por la fe el Señor venga a obrar allí de una forma poderosa y extraordinaria para darnos libramiento delante de todas las luchas que estamos allí enfrentando. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su bendición, pero también vamos a estar aprendiendo de su palabra, porque al finalizar la oración vamos a estar escuchando lo que Dios tiene para decirnos, la dirección que Dios nos va a dar, aquello que necesitamos escuchar y aquello que Dios va a utilizar para bendecir todo nuestro caminar. Por eso vamos a comenzar nuestra oración entregando nuestra vida en las manos de Dios y todas nuestras necesidades, determinando victoria y gran bendición por medio de la fe. Y así es, Padre mío, nos acercamos delante de ti, buscando, Señor, la fortaleza para nuestra vida, buscando, Señor, la dirección para todo nuestro caminar, pidiéndole al Señor que por la fe el Espíritu de Dios venga a tomar en sus manos todas estas luchas, estas batallas, Señor, que hoy estamos enfrentando, aquellas luchas, Señor, que para nosotros son imposibles, son difíciles, aquellos problemas, Señor, que han prevalecido, Señor, causando tantos daños, causando, Señor, tantos males sobre nosotros, sobre nuestro hogar, sobre aquellos familiares, Señor, que hoy están allí atravesando un momento muy difícil en su vida. Hay familiares, Señor, que estaban allí internados en un hospital. Quizás algunos estaban allí en sus casas, pero enfrentando, Señor, dolencias. Familiares, Señor, que estaban allí en el extranjero, pasando, Señor, tantas luchas, pasando, Señor, tantas necesidades, necesitando ver la misericordia de Dios allí en sus vidas, necesitando ellos ver también la gracia del Espíritu Santo obrando allí en todo su caminar, en toda su vida. Y nosotros estamos aquí, Señor, para entregar en tus manos, Señor, todas estas luchas que estamos atravesando en nosotros y también, Señor, por nuestra familia. Te pedimos, Señor, obra, Señor, por medio de tu poder y quita, Señor, de nuestro cuerpo aquellas enfermedades, aquellas dolencias, aquellos malestares que estaban allí reinando. Hay enfermedades, Señor, que estaban en el cuerpo, que hacía mucho tiempo estaban allí. Y aunque hicimos, Señor, tantas cosas para poder sacar, oh Dios, aquella enfermedad de nuestro cuerpo, para ver la cura, para ver, Señor, aunque sea una mejoría, muchas veces, Señor, todo fue en vano. Todo aquel esfuerzo fue como si fuese, Señor, que nada hubiésemos hecho. Las puertas, Señor, cerradas, los caminos, Señor, allí trabados. Nosotros, Señor, sin poder encontrar claridad para poder salir, oh Dios, hacia adelante.
Por eso, Señor, buscamos de tu misericordia, de tu ayuda, Señor, porque tú eres un Dios de poder. Tú eres un Dios que da vida. Tú eres un Dios que restaura, que bendice, que libera. Tú eres un Dios que todo lo puede realizar. Tú eres un Dios que transforma allí todos nuestros caminos, quitando todos aquellos daños, sacando, Señor, todos aquellos males, librándonos, Señor, de todas aquellas enfermedades, librándonos, Señor, de todas aquellas perturbaciones espirituales que estaban, Señor, allí en nuestra alma, sacando, Padre mío, todo aquel daño, Señor, de nuestros caminos. Tú eres el único que puedes obrar, Señor, transformando realmente todo nuestro vivir. Ayúdanos, Padre, y que en este momento, Señor, mientras estemos orando, el poder del Señor venga a tocar en nuestras vidas. Toca, Señor, aquí en nuestro cuerpo y quita, Señor, todas aquellas dolencias. Quita, Señor, todas aquellas enfermedades. Quita, Señor, todo aquel dolor. Quita, Señor, todo aquel malestar, todas aquellas complicaciones. Disipa, Señor, todo aquel mal, que aquellos espíritus, Señor, de enfermedades que estaban allí, Señor, trayendo aquellos malestares, aquellos dolores, aquellas complicaciones, que aquel espíritu de enfermedad, Señor, que estaba allí, queriendo impedir, oh Dios, que todo aquello que estábamos realizando para ser curados, para ser sanados, pueda salir bien. Que aquellos espíritus, Señor, de enfermedades y dolencias, el Señor venga a quitarlo de nuestra vida, a sacarlo, Señor, de nuestro cuerpo. Porque si aquel mal, Señor, sale, entonces vamos a recibir la sanidad, el milagro. El poder de Dios es el que nos va a restaurar completamente. Y si estos males, Señor, salen, es porque el poder de Dios ha tocado en nuestra vida. Es porque el dedo de Dios ha sido puesto, Señor, aquí, sobre todo nuestro cuerpo, sobre toda nuestra alma, y ordenando, Señor, con que todos estos males sean expulsados de nuestra vida para siempre. Es lo que nosotros pedimos al Señor, es lo que buscamos en ti, Padre. Es lo que confiamos, Señor, que por la fe va a suceder en nuestras vidas. Porque no podemos más, Señor, seguir cargando aquel daño, aquel mal, Señor, sobre nuestro cuerpo. No podemos seguir cargando, Señor, aquella enfermedad, Señor, que ha prevalecido, que ha estado allí reinando, Dios, sobre todo nuestro vivir. Por eso, Señor, te pedimos, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, con tu misericordia. Ayúdanos, Señor, con tu favor. Y corta, Señor, todo aquel daño para siempre. Corta, Señor, todo aquel mal de nuestro vivir. Visita, Señor, aquellos familiares que estaban allí, internados en el hospital. Alcánzalos, Señor, con tu gracia y tu misericordia. Y que el poder del Altísimo venga a obrar allí sobre su cuerpo, levantándolos, sanándolos, dándoles, Señor, la fortaleza, quitando, Señor, toda aquella enfermedad, sea cual sea, Padre. Sácala, Padre mío. Sana, Señor, allí, con el poder de tu Espíritu. Porque para ti, Señor, no hay nada imposible. El Señor todo lo puede realizar. Así fue como el Señor se lo dijo a aquel hombre que llevó a su hijo para que el Señor lo liberase de aquel mal, lo curase de aquel espíritu de enfermedad. El Señor le dijo a este hombre, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Nosotros creemos en ti, Padre. Nosotros creemos, Señor, en tu poder. Creemos, Señor, en tus maravillas. Creemos, Señor, que es posible que nosotros podamos salir de aquella situación. Creemos, Señor, que es posible, Padre, que nosotros podamos vencer toda esta enfermedad, todo este malestar de nuestro cuerpo. Creemos, Señor, que es posible que podamos ver el milagro, la mano poderosa del Señor levantándonos, bendiciéndonos. Creemos, Señor, que es posible que tu poder, Señor, pueda sacar a aquellos familiares que estaban allí enfrentando aquella enfermedad. Creemos, Señor, que es posible que tu poder, Señor, restaure aquí todo nuestro cuerpo. Lo creemos, Señor. Ten misericordia y compasión y obra, Señor, en nuestras vidas. Obra, Señor, allí con aquel gran poder. Obra, Señor, allí con aquella autoridad que el Señor tiene para dar vida, para bendecir, para traer, Señor, lo sobrenatural, oh Dios, sobre todo nuestro vivir.
Queremos ver, Señor, lo sobrenatural. Queremos ver, Señor, tu gloria manifestándose, Señor, aquí en todo nuestro cuerpo y sacando todo aquel mal, Señor. Porque por la fe, Padre, el milagro de Dios va a llegar, Señor. Tu poder, Señor, va a obrar en nuestra vida. Por la fe, Señor, nosotros lo creemos, lo pedimos al Señor y así lo afirmamos, Señor, con nuestras palabras. Que el poder de Dios es el que nos cura, que nos libera, que quita, Señor, todo aquel daño. Creemos, Señor, que por la fe, el poder de Dios es el que saca todas aquellas perturbaciones del alma, del espíritu. Creemos, Señor, que por la fe, aquel daño, Señor, que estuvo prevaleciendo, aquel mal, Señor, que estaba allí, causando, Señor, aquellos miedos, aquella duda, aquella ansiedad, aquella perturbación en el alma. Creemos, Señor, que por la fe, el poder de Dios nos hace libre de todos aquellos daños. Creemos, Señor, que por la fe, la mano poderosa del Señor obra en nuestras vidas, disipando, Señor, todas aquellas tinieblas que estaban allí, Señor, perturbando nuestros pensamientos, perturbando, Señor, nuestro corazón, con sentimientos, Señor, de tristeza, de amargura, con aquellos sentimientos de desistir, de bajar los brazos, de desanimar. Limpia, Señor, nuestro corazón. Limpia, Señor, nuestros pensamientos. Que la luz de tu Espíritu venga a entrar, Señor, sobre todo nuestro ser, en nuestro cuerpo, para sanarlo, en nuestra alma, Señor, para limpiarla, Señor, de todos estos sentimientos negativos y de todos aquellos pensamientos que el mal ha soplado, Señor, allí en nuestra mente. Aquellos pensamientos, Señor, de que las cosas no van a estar bien, de que nosotros no vamos a poder progresar, de que nosotros, Señor, no vamos a ver tu gloria, de que el Señor no va a escuchar nuestra oración. El mal, Señor, ha soplado aquel pensamiento una y otra vez, Señor, durante todos los días. Pero nosotros queremos ser libres, Señor, de todo aquel ataque, porque, Señor, así lo dijo, Padre, que el mal envía sus dardos envenenados para querer apagar nuestra fe, para querer impedir que nosotros mantengamos aquella confianza en Dios. Pero el Señor también dijo que el Señor es nuestro escudo, que el Señor es aquel que nos protege, que el Señor a través de la fe es el que nos libra de todos aquellos ataques del maligno, es el que nos libra allí de todo aquel mal, de toda aquella perturbación, de todo aquel daño. Líbranos, Señor, allí con tu poder, Padre. Protégenos, Señor, de todos aquellos ataques. Protégenos, Señor, de todo aquel pensamiento maligno, de todas aquellas palabras negativas que el mal envía usando personas para querer desanimarnos. Porque muchas veces, Señor, no nos damos cuenta, pero en el día a día, Señor, hay muchas personas que, usadas por el mal, han dicho, Señor, tantas palabras negativas para querer desanimar, para querer herir, Señor, nuestra fe, nuestros pensamientos, para querer herir, Señor, nuestro ánimo y colocar aquella tristeza, aquella amargura en nuestro corazón. Pero te pedimos, Señor, que tu poder venga a librarnos, Señor, de todos estos ataques del mal, de aquellos ataques que podemos ver, pero también, Señor, de aquellos ataques que no vemos, Señor, pero que han llegado sobre nuestras vidas. Guárdanos, Señor, líbranos, protégenos, Padre mío, para que podamos, Señor, encontrar aquella paz, aquella tranquilidad, para que podamos encontrar, Señor, el reposo de nuestra alma en tu Espíritu, en saber que el Señor está aquí, en saber que la luz del Espíritu Santo es la que nos guía, la que nos acompaña, la que ilumina todo nuestro ser y la que disipa allí todas estas tinieblas y todas estas obras perturbadoras del mal. Envía, Señor, de tu gracia, envía, Señor, del poder de tu Espíritu para librar, Señor, allí a todo nuestro hogar, a toda nuestra familia. Envía, Señor, del poder de tu Espíritu para librar, Señor, a aquellos hijos, porque muchos padres, Señor, muchos abuelos han estado, Señor, enfrentando una batalla, Señor, muy fuerte allí con sus hijos, con hijos, Señor, que estaban allí en malos pasos, en malos caminos, con hijos, Señor, que estaban allí en rebeldías, con hijos, Señor, que estaban allí en los vicios, con nietos que han estado, Señor, de la misma forma, y aquella madre
Y aquella abuela, Señor, aquel padre, clama a ti, Señor, pidiendo, Señor, por tu favor, pidiendo, Señor, por tu misericordia, para que la mano poderosa del Señor pueda estar allí, sobre aquellos hijos, sobre aquellos nietos, librándolos, Señor, de todo aquel mal que estaba allí perturbando su vida, librándolos, Señor, de todo aquel mal que estaba allí, Señor, atormentándolos, persiguiéndolos, que estaba allí, Señor, tomando el control, Señor, de sus caminos, tomando el control, Señor, allí de sus mentes, de su corazón. Líbralos, Señor, de todo aquel daño. No permitas, Padre mío, que aquel mal, Señor, siga reinando allí, en aquellos hijos, en aquellos familiares. Libéralos, Padre mío. Saca, Señor, toda aquella oscuridad. Saca, Señor, todo aquel mal, Señor, que los estaba allí persiguiendo, atormentando. Porque ellos no estaban así, Señor. Y a veces, Señor, de un momento a otro, han comenzado, Señor, a caer allí en un fondo del pozo que parecía, Señor, que no tenía fin. Líbralos, Padre mío, de aquel espíritu de rebeldía. Líbralos, Señor, de aquel espíritu de vicios. Líbralos, Señor, de aquel mal que estaba allí atormentando su vivir. Porque muchas veces, Señor, a veces ni siquiera sabemos, Señor, cómo ayudarlos, cómo hablar con ellos. Pero sabemos, Señor, que tu poder todo lo puede realizar. Y pedir al Señor la misericordia, la gracia. Y en estos momentos, Señor, pedirle al Señor que venga a obrar allí en sus vidas. Es lo mejor que podemos hacer, Padre. Por eso, Señor, tómalos en tus manos, Señor, y líbralos, Señor, de todo aquel daño. Líbralos, Señor, de todo aquel mal que estaba allí atormentando sus vidas. Líbralos, Señor, de todo aquel mal, Señor, que estaba allí persiguiendo sus caminar, sus trabajos, sus estudios, su vida sentimental. Líbralos, Señor, de todos aquellos males. Y libéralos, Padre mío. Libra, Señor, allí a toda nuestra casa, a toda nuestra familia. Libera, Señor, aquel matrimonio que estaba allí al borde de la separación. Libera, Señor, aquel matrimonio que antes, Señor, donde reinaba la paz, el amor. Ahora, Señor, se vino todo aquel desamor, aquellos pleitos, las traiciones. Que en aquel matrimonio, Señor, que el mal ha causado, Señor, allí tantos daños. El Señor venga a liberarlos. El Señor venga a sacar, Señor, toda aquella perturbación. Que tu poder, Señor, venga a transformar, Señor, aquella relación. Que, Señor, venga a traer la paz, la unión, la felicidad para todo aquel matrimonio. Y así, Señor, que aquellos males que querían ver, oh Dios, divididos allí en nuestra familia, empezando, Señor, por el matrimonio, estos males, Señor, nunca más puedan prevalecer allí. Disipa, Señor, todo aquel daño de aquel matrimonio. Disipa, Señor, todo aquel espíritu de pleitos, aquel espíritu de engaño, aquel espíritu, Señor, de intolerancia, aquel espíritu, Señor, de discusión. Quita, Señor, todo esto allí de nuestro matrimonio y trae, Señor, la paz, la felicidad. Restaura, Señor, aquella pareja. Restaura, Señor, aquella unión. Porque si eran dos personas, Señor, que se amaban, ¿por qué, Señor, ha reinado tanto mal? ¿Por qué, Señor, ha reinado, Señor, tantos caos? Es porque males, Señor, se han colocado allí. Es porque males, Señor, han entrado allí. Y es por eso, Señor, que nosotros te pedimos a ti, Padre, que, Señor, venga a sacar todo aquel daño, que, Señor, venga a disipar todo aquel mal de aquel matrimonio, de aquella pareja, liberando, Señor, aquella familia, liberando, Señor, aquella relación, y que el poder del Espíritu Santo venga a traer, Señor, aquella paz, aquella felicidad, aquel amor, Señor, que se había perdido. Que, Señor, venga a traer, Señor, aquella restauración, levantando aquella relación, trayendo, Señor, la paz, el respeto, trayendo, Señor, aquel cariño, trayendo, Señor, aquella confianza que se había perdido y que es tan difícil, Señor, poder recuperarla. Haz esta obra, Señor. Nosotros pedimos al Señor este milagro, pedimos al Señor esta bendición. No sabemos, Señor, cómo esto va a suceder. No sabemos, Señor, cómo esto será posible, pero el Señor lo sabe. Y esto es lo que importa, Padre. Lo que importa, Señor, es que tu poder obre en nuestra vida. Lo que importa, Señor, es que el Señor escuche nuestro clamor. Es que el Señor escuche nuestra oración. Es que el Señor mire para nuestras vidas. Y el Señor, conociendo
por las luchas y las batallas, Señor, que estamos enfrentando. El Señor venga a obrar, Señor, aquí en nuestras vidas, no dejándonos solos, no dejándonos, Señor, sin ver tu poder, tu gracia y tu misericordia, pero que el Señor venga a mostrarnos, Señor, allí la salvación, la bendición para todo nuestro caminar, la fortaleza, Señor, para todas nuestras vidas, su poder sobrenatural, trayendo gran bendición, las promesas de Dios cumpliéndose, Señor, aquí en nuestro vivir, y el Señor reinando allí sobre todas nuestras vidas con gran poder, Padre, porque a donde reina el poder de Dios, a donde reina la luz del Señor, las tinieblas, Señor, nunca más pueden dominar allí. Los males, Señor, nunca más pueden dominar, Señor, allí en aquellos caminos, porque es el Señor el que trae aquella fortaleza y aquella gran protección. Toma, Señor, nuestra vida en tus manos. Toma, Señor, allí todo nuestro caminar, todos nuestros planes, nuestros proyectos, todo aquello, Señor, en lo cual nosotros estamos trabajando, todo aquello, Señor, en lo cual venimos trabajando quizás ya hace mucho tiempo y necesitamos, Señor, ver allí la bendición de Dios. Abre puertas, Señor, abre los caminos, Padre. Bendice, Señor, la vida de aquellos que hoy estaban desempleados. Hay muchos, Señor, que necesitaban ver la gracia del Señor, abriendo puertas, Señor, de trabajos, abriendo puertas, Señor, de oportunidades. Para aquellos, Señor, que no han conseguido, Señor, trabajar de aquello que tanto más amaban, Señor. Aquellos, Señor, profesionales que se han preparado, Señor, allí toda su vida y que hoy, Señor, no han podido trabajar por aquellos, Señor, que se han preparado. No han podido trabajar, Señor, de aquello por lo cual, Señor, han querido y han deseado toda su vida. Que, Señor, tenga misericordia y que, Señor, venga a bendecir allí sus vidas. Bendice, Señor, allí sus vidas, abriendo las puertas, mostrándole, Señor, el camino y quitando, Señor, todo aquel mal que impedía que esto fuese posible, y quitando, Señor, todas aquellas ataduras, todas aquellas trabas, todo aquel mal, Señor, que impedía este progreso, este avance. Que, Señor, venga a librar, Señor, allí sus vidas, que la mano poderosa del Señor venga a estar allí puesta para traer, Señor, la providencia, para traer, Señor, el progreso, para bendecir, Señor, allí todos sus planes, sus proyectos, y que el poder del Señor venga a sacar, oh Dios, todas aquellas ataduras. Que el poder del Altísimo venga a quitar, oh Dios, todo aquel mal que estaba allí, poco a poco, Señor, destruyendo su economía, su trabajo. Que el Señor venga a sacar, oh Dios, todo aquel mal, y sea, oh Dios, de la forma como aquellos males hayan entrado allí en sus caminos. Que el Señor venga a mostrar allí el libramiento. Que el Señor venga a mostrar, oh Dios, que aquellos que confían en ti jamás, Señor, serán desamparados. Que el Señor es el que bendice y que de ti, Señor, son todas las cosas. Muestra, Padre mío, aquella bendición. Muestra, Señor, aquellas puertas abiertas. Muestra, Señor, aquel progreso. Que la bendición del Padre, Señor, venga a estar aquí, desde lo alto de nuestra cabeza, Señor, y sobre todo nuestro cuerpo. Y que así, Señor, a donde nosotros vayamos, también, Señor, la luz del Señor venga a estar con nosotros, bendiciéndonos, guiándonos. Y todo esto, Señor, sabemos que será por medio de tu misericordia, Padre. Llena, Señor, nuestras vidas. Llena, Señor, nuestro corazón con el poder de tu Espíritu. Llena, Señor, cada espacio, Señor, de nuestra alma. A veces, Señor, nos hemos sentido solos. Y no es porque no haya nadie, Señor, a nuestro alrededor. Porque estábamos rodeados, sí, de muchas personas que nos amaban. Pero aún así, Padre, sentíamos aquella soledad, aquel vacío dentro nuestro. Pero queremos pedirte, Señor, que este vacío, que solamente puede ser llenado, Dios, por tu Espíritu, por tu luz, el Señor venga a llenarlo en este momento. Derrama, Señor, de tu Espíritu. Derrama, Señor, de tu fortaleza. Derrama, Señor, del poder de tu luz para abrazarnos, para mostrarnos, Señor, que no estamos solos, Señor, en esta lucha. Para mostrarnos, Señor, que el poder del Espíritu Santo está aquí, abrazándonos, amándonos, dándonos, Señor, allí su perdón, su misericordia, que tanto también, Señor, lo necesitamos. Porque necesitamos, Señor, el perdón y la misericordia del Espíritu Santo a cada día, Señor. Y sabemos que aquí nosotros lo podemos encontrar en tu presencia, a través, Señor, de esta oración. Perdónanos, Padre,
Limpia, Señor, nuestra alma, pero llena, Señor, toda nuestra vida con aquella paz, con aquella fortaleza, con aquella tranquilidad, Señor, de saber que no vamos a estar solos, Señor, en esta lucha, que no estamos solos, Señor, en esta batalla, que el poder de Dios es el que nos guía, que el poder de Dios es el que muestra allí el libramiento delante de todos estos males. Llénanos, Señor, de ti. Capacítanos, Padre. Prepáranos, Señor, para que a cada día nosotros podamos mantenernos firmes, confiando, Señor, en tu gracia, perseverando, Señor, en oración. Ayúdanos, Señor, para que a cada día nosotros podamos, Señor, estar aquí reconociendo cuánto necesitamos de tu favor y de tu ayuda. Bendice, Señor, nuestra vida con la sabiduría y la inteligencia que viene de lo alto, para que podamos tomar, Señor, buenas decisiones en aquellos momentos, Señor, importantes de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, danos aquella capacidad. Habla con nosotros, Señor, a cada día. Muéstranos, Señor, cuál es el camino que nosotros necesitamos transitar para ver, oh Dios, la salvación, la bendición en todo nuestro caminar. Muéstranos, Padre. Habla con nosotros, Señor, a cada día. Y líbranos, Señor, de aquellos caminos de destrucción, aquellos caminos, Señor, que el mal había preparado, con trampas, con daños. Líbranos, Señor, de todos estos males. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver cuando el mal, Señor, está allí al acecho, para querer, Señor, hacernos caer allí en sus trampas. Bendícenos, Señor, fortalécenos y levántanos, Señor, a cada día. Porque en tus manos, Señor, entregamos nuestra alma, nuestro espíritu. En tus manos, Señor, colocamos todas nuestras luchas y nuestras necesidades, agradeciéndote, Señor, una vez más por habernos escuchado, agradeciéndote, Señor, una vez más por tu misericordia y tu compasión en todo nuestro caminar, y alabando, Señor, glorificando tu nombre, porque solamente tú, Señor, eres digno de recibir toda gloria y toda honra. Sea glorificado tu nombre, Señor. Sea exaltado nuestro Dios por todas tus maravillas, por tus grandes misericordias, Señor, sobre nuestras vidas, por tu obrar, Señor, por habernos escuchado, por haber sacado, Señor, aquel vacío de nuestra alma, por habernos dado, Señor, la paz, la gracia y la misericordia. Gracias, Padre mío. Bendito eres tú, Señor, digno de recibir toda exaltación y toda alabanza. Y a cada día, Señor, vamos a estar aquí, buscando de esta misericordia, buscando de esta fortaleza que llena, Señor, toda nuestra vida. Gracias, Padre. En tus manos, Señor, entregamos nuestro presente y nuestro futuro. Y determinamos, Señor, que por la fe, el poder del Espíritu Santo nos bendice hoy, mañana y siempre, para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria del Espíritu Santo. Y si recibes de esta victoria sobre tu vida, escribe aquí en los comentarios: amén, Señor. Amén, Padre mío. La bendición de Dios está allí sobre toda tu vida, sobre todos tus caminos. La bendición de Dios está allí sobre toda tu familia. Confía en esto, porque después, cuando nosotros terminamos de orar, lo único que nos queda hacer es confiar. Confiar en el sentido de esperar la victoria, esperar la respuesta, esperar la bendición de Dios, pero también confiar en el sentido de seguir la dirección que Dios da. Cuando oramos a Dios, cuando pedimos y buscamos en Él la bendición, la fortaleza, terminando de orar, lo único que nos queda es confiar en su poder. Y así nosotros vamos a estar confiados en Dios, confiados en su misericordia. Pero yo quisiera en este momento que meditemos en la palabra de Dios. Nosotros ya hemos orado a Dios, hemos pedido a Dios, hemos entregado en sus manos nuestra vida, nuestros caminos, pero ahora es momento que nosotros escuchemos la dirección que Él nos va a dar. Y no quisiera anticiparles qué es lo que Dios nos va a mostrar, porque juntos lo vamos a descubrir. Solamente yo le puedo decir que va a estar aquí en el libro de Génesis, capítulo 37, a partir del versículo 3. Este tiempo que nosotros estamos tomando para hablar con Dios y ahora para recibir su dirección es el mejor tiempo que nosotros podemos invertir en nuestro día. En el día a día nosotros, a veces nuestro tiempo está allí muy reducido,
muchas responsabilidades, muchas cosas que necesitamos resolver, pero este tiempo es la mejor inversión para nuestra vida, porque de esto va a depender nuestra vida aquí en la tierra, en ese mundo, las bendiciones que vamos a recibir, el poder de Dios que vamos a ver aquí en ese mundo, pero también de esto también va a depender lo que será nuestra eternidad con Dios. Por eso es que este momento de hablar con Él y de escuchar su dirección tiene que ser algo muy valioso para nosotros. Y lo vemos así de esa forma. Y yo sé que ustedes que están aquí escuchando esta oración y que a cada día se unen y estamos aquí unidos, lo ven también de esa forma. Y me gustaría saber también de qué parte nos ves, de qué partes estás aquí unidos con nosotros en esta oración, de qué país, de qué ciudad. Y si te animas también a contarnos qué estás realizando mientras estás escuchando esta oración, escuchando esta palabra, porque hablando del tiempo que a veces es poco, a veces muchos están escuchando esta oración o escuchando esta palabra mientras están yendo al trabajo o realizando sus quehaceres allí en la casa o quizás ya trabajando. Pero lo importante es que estamos aquí unidos y será bueno si nos quieres contar, sería lindo saber qué están realizando en este momento. Pero vamos a ver lo que Dios nos va a revelar aquí en este libro de Génesis. En el versículo 3 dice así: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí cuenta la historia y está comenzando a contar la historia de Jacob, que también fue llamado Israel. Dios le cambió su nombre de Jacob a Israel. Y Jacob tuvo 13 hijos, tuvo bastantes hijos. Y el más pequeño de sus hijos era José, aquel que también fue conocido como José el Soñador. Y precisamente dice la palabra de Dios que a quien más Jacob amaba de sus hijos era José. No era el único que amaba, sino a quien más amaba. Porque un padre ama a todos sus hijos. Uno que es padre sabe que uno ama a todos sus hijos. Pero entonces, ¿por qué Jacob amaba más a José que a sus hermanos? Porque el amor, para que pueda crecer, tiene que ser recíproco. Si el amor no es algo recíproco, entonces no va a crecer y no va a ser fuerte como debería de serlo. Porque en este caso, Jacob amaba a sus hijos, a todos sus hijos, pero en este caso sus hijos no demostraban aquel mismo amor hacia su padre. Y por no haber aquella reciprocidad, entonces aquel amor no podía crecer más. Pero totalmente lo contrario sucedía con José. Jacob amaba a José porque encima era su hijo más pequeño y lo había tenido en su vejez. Y José amaba a su padre, honraba a su padre. Y esta reciprocidad de un lado y de otro hacía que ese amor creciera cada vez más. A veces sucede algo parecido entre nosotros y Dios, porque el amor de Dios para con nosotros siempre está y siempre va a estar. Dios nos ama, pero si de parte nuestra para con Dios no hay aquella reciprocidad, entonces jamás vamos a poder ver aquel amor creciendo sobre nuestra vida. Jamás vamos a poder disfrutar de aquel amor en su plenitud. El amor de Dios siempre va a estar aquí con nosotros. Amemos a Dios y entreguemos a Dios toda nuestra vida, porque de esa forma vamos a poder disfrutar de la plenitud de Dios en todo nuestro vivir. Pero volviendo a lo que estábamos leyendo sobre Jacob y sobre José, vamos a continuar leyendo lo que dice el versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Qué triste cuando sucede esto, cuando personas ven que otra está progresando, cuando personas ven que a otro le está yendo bien, en vez de alegrarse que aquella persona está avanzando, le está yendo bien en sus cosas, en vez de alegrarse o felicitarla si fuese el caso, o hasta tomarla como ejemplo. En vez de tomar este camino, los hermanos de Jacob tomaron el peor camino, que fue el camino de la envidia, que fue el camino del orgullo, de la soberbia.
Porque en vez de ellos ver a su hermano y decir, qué bueno que a mi hermano le está yendo bien, qué bueno que mi padre le regaló una túnica de colores, qué bueno que está recibiendo todo aquel amor, ¿qué será que está haciendo mi hermano? Vamos a ver, vamos a aprender de lo que él está haciendo. En vez de ellos querer ver aquello, ellos decidieron tomar el camino de la envidia. Y la envidia es cuando uno ve que otro tiene y uno no lo tiene. Uno quiere que el otro no tenga solamente porque uno no lo tiene. Eso es la envidia. Ellos tomaron el camino de la envidia y del orgullo y de la soberbia, porque no quisieron tomarlo como ejemplo a su hermano, un ejemplo a seguir, porque el orgullo se lo impedía. Y si hay algo que separa al ser humano de Dios, es el orgullo y la soberbia. Porque mientras hay orgullo y soberbia dentro nuestro, vamos a estar muy lejos de conocer a Dios. Porque para que podamos conocer a Dios y conocer de su poder, es necesario que dejemos todo orgullo y toda soberbia de lado y reconozcamos siempre que nosotros somos lo que necesitamos de Él, que nosotros somos lo que necesitamos aprender de Él, y no es Dios el que necesita aprender de nosotros, o no es Dios el que necesita de nosotros, porque por increíble que parezca, a veces el orgullo y la soberbia en el ser humano puede ser tan grande y tan fuerte que aún estando allí en un fondo del pozo, pasando allí una gran necesidad, pasando una gran lucha, una gran adversidad, aún así estando en aquella situación, el ser humano llega a pensar y a no reconocer que necesita de Dios en su vida. Pero aquellos que reconocen, aquellos que saben reconocer sus fallas, sus errores, y buscan a Dios, y buscan aprender con Dios de su dirección, de todo lo que Dios nos enseña, de todo lo que Dios tiene para enseñarnos, aquellos que reconocen esto, son precisamente esto los que van a ver la gloria de Dios, porque van a permitir que Dios pueda obrar en su vida. Y si uno no permite que Dios obre en su vida por causa de aquel orgullo, aquella soberbia, ahí está la razón por qué uno no podrá conocer a Dios en todos sus caminos. En el caso de los hermanos de José, ellos jamás quisieron reconocer sus fallas, sus errores. Para ellos y en sus pensamientos, el que estaba equivocado era su padre y no ellos. Ellos eran los que estaban haciendo todo mal, pero para ellos todos los demás estaban mal y no ellos. Y cuando uno está allí aferrado a aquella soberbia, aquel orgullo, uno tiende a hacer esto, a echarle la culpa a los demás, a echarle la responsabilidad en los otros y no ver que uno se está equivocando y no reconocer sus propias fallas. Era muy terrible lo que le estaba pasando a los hermanos de José. Pero José vivía otra realidad. José estaba allí en otra sintonía. Porque fíjese lo que dice aquí en el versículo 5. Dice así: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Dios le había dado un sueño a José, un sueño de algo grande que Dios iba a hacer allí en su vida. Y José fue y le contó este sueño a sus hermanos. Y aquí es donde muchos dicen: no hay que contarle el sueño a nadie, no hay que contarle lo que uno sueña, lo que uno quiere para su vida, no hay que contárselo a nadie. Y en realidad no es tan así. Nosotros debemos de compartir nuestros sueños, lo que queremos, lo que deseamos, principalmente a Dios. Y en primer lugar debería de ser a Dios, con quien debemos nosotros de compartir lo que deseamos, lo que anhelamos. Y si es Dios el que ha colocado aquel sueño en nuestra vida, entonces con Él necesitamos hablarlo. Con Él necesitamos nosotros
estar allí dialogando sobre aquello, expresándole, pidiéndole dirección, capacidad. Pero no es malo que uno cuente lo que uno sueñe, lo que uno desea a otras personas. El problema es a quién uno va a contarle, a quién uno va a contar sus sueños, con quién uno va a compartir aquello que uno desea que suceda en la vida de uno. Porque si uno le cuenta a las personas equivocadas lo que uno sueña, lo que uno quiere, lo que uno anhela, lo que Dios venga a hacer en su vida, si uno cuenta esto a las personas equivocadas, ¿cómo uno se va a dar cuenta que son personas equivocadas? Porque luego, aquellas personas van a decir: estás loco, esto es imposible, no vas a poder, piensa bien, no lo vas a lograr, esto no va a suceder, no estás preparada, esto no va a suceder en tu vida. Luego uno comienza a sentir aquel rechazo. Pero si uno le cuenta a Dios lo que uno quiere, lo que uno anhela, lo que uno desea para su vida, ¿qué es lo que uno va a recibir de parte de Dios? Lo que uno va a recibir de parte de Dios es un amén, un así sea. Lo vas a poder, lo vas a lograr, todo vas a poder en Cristo que te fortalece. Son estas palabras que vamos a recibir de parte de Dios. O a lo sumo, si Dios quiere hacer algo mucho más grande en nuestra vida, Dios nos va a decir: así no va a suceder. Tú quieres que sea así, pero yo quiero que sea todavía más grande todavía sobre tu vida esta bendición. Pero esto es lo que nosotros recibimos de parte de Dios. Si nosotros hablamos con Él, contamos nuestros sueños, lo que anhelamos, lo que deseamos. Y de igual forma, si nosotros contamos a personas que tienen el mismo sentir de Dios, también vamos a recibir la misma respuesta. Una así sea, voy a estar orando por ti, vas a poder, Dios te va a dar fortaleza, Dios te va a guiar, voy a estar orando por ti. Porque cuando uno cuenta las cosas, los sueños, los proyectos a las personas correctas, entonces esta es la respuesta que uno recibe. José era una persona tan pura, tan inocente. Era un muchacho de 17 años. Era un muchacho que amaba a Dios, pero era tan puro y tan inocente que él pensaba que sus hermanos realmente lo amaban. Él pensaba que sus hermanos realmente lo querían. Y es por eso que él fue y le contó a sus hermanos aquel sueño, pensando que sus hermanos se iban a alegrar, se iban a poner feliz por él, porque él no podía ver, él no se daba cuenta que sus hermanos no lo querían a él, que no lo podían ni siquiera ver, que ni siquiera lo trataban bien. Pero había tanta inocencia, tanta pureza dentro de él, que él tenía aquel corazón tan bueno dentro de sí. Y aquí nosotros podemos darnos cuenta por qué Dios se agradaba de José y también su propio padre se agradaba de su hijo José y no de sus otros hermanos. El error de José fue confiar en las personas equivocadas. Porque fíjese cómo dice más aquí, en el versículo 9. Soñó aún otro sueño. José tuvo otro sueño después y lo volvió a contar a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Esta vez se lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. José volvió a tener otro sueño similar, pero con la diferencia que ya no solamente soñó que sus hermanos se inclinaban delante de él, sino que también sus padres se inclinaban delante de él. Y es por eso que José le contó a sus hermanos este sueño, y ya sabemos cuál fue la respuesta de sus hermanos, ya nos imaginamos. Y también le fue a contar a su padre. Pero cuando su padre se enteró de este sueño de José, lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este? ¿Qué estás soñando? Porque lo que pensaba su padre y lo que entendía su padre es que ellos iban a venerarlo a José, a adorarlo a José como si fuese un Dios. Y es por eso que su padre lo reprendió como diciendo: solamente a Dios hay que adorar, solamente delante de Dios hay que inclinarse. Pero no era de esto que se trataba el sueño de José.
No era esto lo que Dios le estaba mostrando, lo que Dios les quería decir a José, como si fuese que José iba a ser un Dios y que sus papás se tenían que arrodillar delante de él para venerarlo y sus hermanos también. No se trataba de esto. Lo que Dios les quería mostrar a José era algo que ellos no entendían en el momento, pero que después con el tiempo lo iban a ver. Quien conoce la historia o quien ya leyó la historia sabe de qué se trata. Lo que Dios le estaba mostrando a José es que José iba a llegar a ser un gran gobernador, y no de cualquier lugar, sino de la nación más poderosa que existía en aquel entonces, que era Egipto. ¿Y cómo iba a llegar José a ser gobernador de la nación más poderosa si ni siquiera él era egipcio, ni siquiera era de la realeza? Vivía allí a cientos de kilómetros de allá de Egipto. Es allí a donde se va a ver el poder de Dios. Cuando Dios nos coloca un sueño, cuando Dios por medio de su palabra nos dice que va a realizar algo muy grande en nuestra vida, nosotros no podemos dudar de esto por el tan solamente hecho de no saber cómo esto va a suceder. Porque si Dios dice que esto va a acontecer, o si Dios coloca aquel sueño dentro nuestro, de que va a realizar algo grande, algo poderoso, una transformación grande en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros caminos, de que Dios nos va a usar, de que Dios va a bendecir nuestros caminos, si Dios está colocando esto dentro de nosotros, no podemos dudar. Como nosotros decíamos cuando terminamos la oración, decíamos así: cuando terminamos de orar, lo que necesitamos es solamente confiar en Dios, en el sentido de esperar lo bueno y en el sentido también de seguir sus pasos, de seguir obedeciendo la dirección que Dios da. Solamente hay que confiar. José no sabía por qué estaba soñando esto, pero sí estaba convencido de que esto grande iba a suceder en su vida, porque era Dios el que estaba colocando aquel sueño dentro suyo. Él iba a llegar a ser gobernador de aquel lugar. Él no lo sabía en aquel momento, pero él estaba confiado de que algo grande Dios iba a hacer allí en su vida. Vamos a parar por aquí la lectura de la Biblia, pero yo quisiera contarles en resumida historia lo que sucedió después. Pero también me gustaría que después leas lo que sucedió allí en la Biblia. Lo que sucedió después fue que sus propios hermanos de José lo terminaron vendiendo a él como esclavo, porque un día su padre lo mandó a José que fuese allí a ver si sus hermanos estaban trabajando en el campo. Y cuando José llegó al campo donde tenían que estar trabajando sus hermanos no estaban allí trabajando. Sucedió que estaban allí de fiesta en un pueblo que estaba allí cercano de donde deberían de estar trabajando. Entonces José fue a aquel pueblo porque alguien de por allí le contó que sus hermanos estaban en aquel pueblo de fiesta. José, cuando llegó allí al lugar donde estaban de fiesta sus hermanos, cuando sus hermanos lo vieron que venía de lejos José, sus hermanos comenzaron a planear un montón de ideas de qué hacer con José, porque ellos decían: si José le va a contar a nuestro padre que nosotros estamos aquí y nosotros no estamos trabajando, entonces vamos a perder hasta la poca herencia que nuestro padre nos va a dejar. Entonces comenzaron a pensar y a maquinar qué hacer con José. Y cuando comenzaron a dar lugar a aquellas ideas, a aquel pensamiento, el diablo comenzó a filtrar un montón de ideas malignas. Porque cuando uno se predispone a escuchar la propuesta del mal, el mal va a soplar muchas ideas malignas. Por eso es que uno no tiene que darle lugar al mal en los pensamientos. Porque si uno se comienza a predisponer a escuchar las ideas del mal, el mal va a soplar muchas ideas malignas. Y el mal comenzó a soplar muchas ideas malignas de acabar con la vida de su hermano, de su propio hermano. Comenzaron ellos a hablar y a decir: le demos un fin a José, para que así ya se acabe nuestro tormento y nosotros podamos estar bien allí con nuestro padre y ya no haya nadie que nos pueda delatar. Fíjese qué ideas malignas y a qué punto puede llegar el ser humano cuando da lugar al mal y cuando no quiere dejar el orgullo y la soberbia. Es muy fuerte esto y era muy triste para ellos. Pero Dios no permitió que ellos desvivieran a José.
Ellos lo que llegaron a hacer fue que lo colocaron a José allí en un pozo y allí lo tenían en aquel pozo, mientras ellos seguían debatiendo qué iban a hacer con José, hasta que de repente pasó por aquel lugar una carreta que llevaba esclavos y que compraba esclavos y vendía. Entonces, cuando pasó aquella carreta por aquel lugar, ellos tuvieron una idea maligna, de vender a su hermano como un esclavo. Y acá Dios nos muestra algo y nos revela algo muy poderoso, porque cuanto más tiempo uno esté allí insistiendo en el error, cuanto más tiempo uno permanezca en el error, más aquel error va a crecer y más daño va a traer sobre nuestra vida. Porque aquella persona que hoy roba 10, comenzó robando uno solo, pero cuanto más tiempo permaneció en aquel error, más aquel error creció y más daño está causando allí en su vida. Los hermanos de José cometieron un error y por no arrepentirse de aquel error, cada vez la estaban empeorando más. Cada vez aquel error crecía más, al punto de que ellos vendieron a su propio hermano como un esclavo. Ni siquiera sabían a dónde iba a parar su hermano, pero lo vendieron como esclavo. Y José terminó siendo vendido como un esclavo en Egipto. Y ellos llegaron a la casa de su padre y le dijeron a su propio padre, le dijeron que a José lo había devorado una bestia allí del campo. Porque le dijeron esto a su padre, y su padre entró allí en una gran depresión, porque en cierto punto también se echaba a él la culpa de lo que le había pasado a José, porque decía, yo lo envié a mi hijo, fue culpa mía. En cierto punto él se echaba la culpa de lo que le había sucedido a José, pero era todo mentira de sus otros hijos. Y ahí nosotros vemos y entendemos lo que puede causar un error cuando uno no lo deja a tiempo. Cuando uno deja que el error vaya creciendo y creciendo, uno va cometiendo un error detrás de otro y la situación se va empeorando. Y aquí es donde las personas se preguntan y dicen, pero si los hermanos de José no lo hubiesen vendido como esclavo a Egipto, entonces José no hubiese llegado a ser el gobernador de Egipto. En la realidad, Dios no necesitaba que los hermanos de José lo vendiesen a José como esclavo para que él llegase a ser gobernador de Egipto. No era parte del plan de Dios, porque el sueño de Dios para con José era que él iba a ser un gobernante. Pero Dios nunca dijo que sus hermanos lo iban a vender, que tenía que suceder así. No era de esta forma. Porque si sus hermanos no lo vendiesen como esclavo, de alguna otra forma Dios iba a hacer que él llegase a ser gobernador de Egipto. Porque cuando el obrar de Dios y cuando Dios tiene un sueño para nuestra vida y nosotros anhelamos esto y permitimos que este sueño crezca en nosotros, nada y nadie puede impedir que el obrar de Dios se cumpla en nuestra vida. Si Dios va a hacer algo grande allí en tu vida, si Dios va a hacer algo grande allí en tus caminos y tú lo permites porque crees, confías y sigues la dirección de Dios, nadie lo va a impedir. Nadie va a poder impedir que esto suceda. Y esto es bueno que nosotros lo sepamos, para que cuando nosotros veamos que hay males que se levantan, personas que vienen a querer causar daño, para que nosotros sepamos que nada de esto va a impedir que el obrar de Dios se cumpla en nuestra vida. De alguna forma o de otra, los sueños de Dios se van a cumplir en toda nuestra vida. ¿Confías en esto? Si crees en esto y has llegado hasta aquí, en esta palabra que Dios nos ha dado, me gustaría que escribas aquí en los comentarios: yo creo en los sueños de Dios, en el nombre de Jesús. Y quisiera pedirte que si esta oración ha sido de bendición para tu vida, que dejes un me gusta aquí en ese video, porque va a ser de gran bendición para otras personas que necesitan también escuchar la bendición de Dios. Y también invitarte que el día de mañana también te unas a esta oración. Vamos a estar aquí unidos y vamos a estar recibiendo también aquí el mensaje de Dios, orando y escuchando lo que Dios tiene para hablarnos. Te dejo un fuerte abrazo, te quedas allí con la gran bendición de Dios en todos tus caminos.